Américo Atete Clavel es profesor de Economía de la Universidad Pública, consultor de empresas y empresario industrial. Escribió un libro, Principios de Economía, Política y Finanzas. Debo reconocer que Atete es un profesional con todas las letras a la hora de ser consultado por el sector, ya sea público como privado. Para nosotros un gran honor que nos acompañe en el piso de Radio Colón, de Con Voz y Votos. Atete, buen día. Buen día, es una gran alegría estar nuevamente en esta radio tan querida, a la cual está vinculada gran parte de la historia de San Juan, ¿no? Esta radio tiene su historia y es una historia hermosa. Atete, Héctor Méndez, titular de la UIA, advirtió que con la cotización del dólar oficial, el sector productivo no puede exportar ni un caramelo. La pelea con los fondos buitres frena las inversiones. Caminamos en una cornisa económicamente hablando, ¿no? En el país en este momento. Sí, yo creo que la cornisa está planteada incluso antes del fallo de Giesa, ¿no? O sea, la economía argentina tiene un periodo de 10 años de su ciclo económico. Sí. Cada 10 años se produce lo que se llama una crisis. Ustedes saben que la crisis forma parte de un ciclo económico que tiene distintas etapas. Sí. Si analizamos la actuación de Cavallo, por ejemplo, vamos a ver que en la crisis del 1981 estatiza la deuda externa privada de Argentina. En el año 1991 hace el plan de convertibilidad y en el año 2001 declara prácticamente el default, porque fue el que lo provocó a través de su... La ley de competitividad. Claro. Le puso un nombre bonito a la gente. A todo. Este es un país de denominaciones. Así que, sí, en este momento hay un problema entre, básicamente, la cotización del tipo de cambio, porque hay desconfianza, digámoslo claramente, en el equipo económico. Entonces, cuando hay desconfianza, se aplica una vieja ley económica, que es la ley de Gresham. Cuando en una economía de dos monedas, la moneda mala se gasta y la moneda buena se guarda. Como la moneda buena se guarda, cumple una de las funciones esenciales de la moneda, que es el reserva de valor. Claro, cuando hay dificultades, los pesos se corren a los dólares, salvo que la tasa de interés sea lo suficientemente alta como para compensar esa caída. En general, ha habido malas experiencias. Digamos que la clase dirigente empresaria argentina no tiene, y esto lo tengo que decir con todas las letras, sí, la capacidad que tienen, por ejemplo, los brasileños, que prevén planes a 10, a 20 y a 50 años, o el patriotismo de los empresarios chilenos, que básicamente privilegian a Chile. O sea, independientemente de eso, el comportamiento de nuestros operadores económicos está en función de las alternativas recientes que han tenido. Hiperinflación, hiperdesocupación, hiperdefault. Sí, a ver, Austral, Primavera, Tablita, tenemos nombre para tirar Rodrigazo, digamos. Es increíble las recesiones que hemos tenido, ¿no? Sí, y están vinculadas básicamente también a los tiempos políticos. Yo creo que, y esto lo sostengo en los libros, sobre todo en el último, esto que es la crisis financiera del 2008, sí, que toda la actuación económica está condicionada a conductas sociales, sí, y a también actitudes políticas, ¿no es cierto? Cuando a un gobierno se les está acabando el mandato, empieza a perder poder político, y esa pérdida de poder político implica desconfianza, sí, implica precauciones adicionales. Y cuando en economía se actúan con precauciones, se refugian en la moneda que tiene reserva de valor. Claro. En este caso el dólar, sí, pero en otras épocas ha sido el oro, como les ha pasado a los americanos, que llegó a valer $2.000 la onza Troy, hoy está en 1.300. O sea, las monedas son refugio de valor. Lo que quiero mencionar que Argentina, durante este periodo, hasta el año 2013, no tuvo caídas en su PBI. O sea, sí, el primer país que entra en crisis fue Estados Unidos el 30 de diciembre del 2007 y traslada la crisis a todos los países del mundo. ¿Qué pasa hoy con el capitalismo? El capitalismo significa
el sistema triunfante por el socialismo porque tiene cierta coherencia con las conductas humanas. Pero el capitalismo como está planteado hoy no puede ser el final de la historia. Sí. Fíjense, de cada 3.2 billones de dólares que se manejan en el mundo por día, el 90% corresponde a operaciones financieras y solo el 10% son operaciones reales. Nosotros le llamamos operaciones... O productivas, digamos. Claro, vinculadas. Las operaciones reales, un servicio o un bien por dinero o dinero por lo otro, ¿no es cierto? O sea, el circuito que aprendes en Economía 1, digamos, ¿no? Exacto, el dichoso esquema se reduce a que el 90% del capitalismo está vinculado hoy a evoluciones financieras. Y esto no es casual, viene desde Bretton Woods, cuando ya Keynes se opone a que los yanquis planteaban que no tenía que estar regulado el capitalismo financiero. La teoría keynesiana. Claro, y Keynes plantea que esto va a ser un casino global, ¿no es cierto? Cosa que se dio, los yanquis han tenido su preponderancia en Bretton Woods, que es donde se crea el fondo, el Banco Mundial, y se establece el dólar como reserva. O sea, Argentina no es la excepción, está dentro de ese marco. Lo que ocurre concretamente es que hay una incapacidad para generar dólares y eso provoca periódicamente estrangulamiento en todo el esquema de comercialización. Hoy Argentina tiene 28.900 millones de dólares de reserva que le alcanzan para la tercera parte más o menos de sus importaciones, pero tiene exportaciones por 86.000 millones. Lo que pasa es que no es suficiente, digamos. Generan desconfianza. ¿Por qué generan desconfianza? Ese tema de inflexión, me parece. Este es el tema clave. Porque las políticas del gobierno no han sido todo lo coherente posible y no están de acuerdo con lo que preconizan nuestros grandes gurúes de la economía, que son todos neoliberales. Para darle un nombre más simpático, yo les llamaría neochanta, porque lo que están planteando son esquemas que han fracasado. Y hoy el gobierno, con muchos errores en cuanto a su metodología económica, por ejemplo, pretenden regular la actividad económica con medidas administrativas, policiales casi. Claro, lejos. A ver, por ejemplo, ahí volvemos a... Yo creo que ahí asentamos los pies en la tierra para doña Rosa, que está en casa. Se está hablando de la ley de abastecimiento. Sí. ¿Está bien? Perfecto, Y esto, si bien la ley de abastecimiento tiene un origen allá con Juan Domingo Perón, 1974, en realidad tiene un origen anterior con Arturo Illia, que fue el primero que bosquejó una ley es decir, para que no se espanten los radicales tampoco, digamos, bosquejó una ley de abastecimiento y demás. Pero estas modificaciones, he visto que los 10 principales puntos es realmente un poder de policía increíble, es meterme adentro de la empresa, es ser, o sea, el Estado va a ser el gerente de la empresa, digamos, ¿no? Claro, digamos que todas esas medidas administrativas o policiales, si quieres que le llamemos, tienen efecto en el corto plazo. En el largo plazo, el peso de la realidad. Y aquí voy a citar a Goethe. Goethe en Fausto dice, la ley es poderosa, pero más poderosa es la necesidad. Cuando la necesidad excede el marco normativo legal, se imponen las necesidades, porque las necesidades son ineludibles, ¿no es cierto? O sea, así es cuando se violan leyes, se evaden impuestos. Yo creo que respecto concretamente al tema de autoabastecimiento y al tema petrolero, que también lo quieren y que es una inconstitucionalidad, porque las provincias no delegaron en la nación las facultades tributarias originales que tenían en el tema de los minerales. O sea, esto va a ser una lucha jurídica en algún momento, porque pretenden igualar, independientemente de que se analicen qué es lo conveniente, pero lo que no pueden renunciar las provincias son a las facultades tributarias que no delegaron cuando hicieron los acuerdos preexistentes que cita la Constitución Nacional. Es otra pelea jurídica que tiene que ver con la ley de glaciares. Es otra óptica de la pelea, pero es la misma pelea. Es la misma. Es la misma pelea. Bueno, concretamente, volviendo al tema de la ley de abastecimiento,
puede ser buena o mala, depende del contexto en el cual se la aplique, claro, y si forma parte de un plan. La ley de abastecimiento no puede ser en sí un plan, y los precios cuidados no pueden ser un plan, tienen que formar parte de un plan. Un gobierno... Se verían mejores resultados. Claro, ¿no? O sea, si hay un plan, vos no desperdicias las alternativas y la movilización de recursos. Aquí en este momento, cuando está el dólar en suba, las tasas de interés complicadas, el empleo complicado, caída en el producto, sí, y yo creo que el anuncio tendría que ser general, explicar cuál es el plan, cuáles son los objetivos y cuáles son los mecanismos. Hoy así es muy poquito. Y volver a ganar confianza. Claro. Ahora, en base a la idea que estaba diciendo recién Américo, por ahí no la entendí yo, no sé si lo cerró bien a esto, ¿qué es lo que más le molesta de estos neoliberales que hablan permanentemente de los panoramas a futuro que están pintando? ¿Qué es lo que más le molesta escuchar? De los neoliberales, ¿no? Sí. Bueno, los neoliberales han sido la causante de la crisis del 2001, básicamente, ¿no es cierto? Todas las políticas que se implementaron de 1976 hasta el 2001 tenían el mismo contenido neoliberal, las mismas pautas neoliberales, y la crisis del 2001, el hiperdefault del 2001, demostró la inviabilidad. Para nosotros, en la facultad o en los congresos, son los dinosaurios que siguen prevaleciendo porque están ligados a los intereses económicos concentrados. A mí no me preocupa el capitalismo en la medida de que sea de competencia, donde se cree, porque el mayor problema de Argentina hoy es la inflación, no nos engañemos. Sí. Yo he estudiado la inflación desde 1945 hasta el 2013, me da una tasa anual promedio del 152%. Para que ustedes tengan una idea. ¿Cómo sobrevivir así, no? Y claro, no se puede. Digamos que vivir tranquilo por lo menos no. Para ser un país normal necesitamos una tasa de inflación menor al 10%, y yo la he dividido así en 10 mayor al 10% anual, y menor. Entonces, para nosotros poder afrontar los problemas, tenemos varios problemas por los cuales se genera la inflación. Primero está que hay que incrementar la oferta, para la cual los sectores productores hay que darle los medios que tienen que ser sencillos, eficaces y hasta baratos. Ahí en los sectores productores, vos más de una vez hablabas siempre de modificar la ley de las entidades financieras para que los bancos presten plata al sector productivo en las mismas condiciones del sector privado de consumo. Creo yo que es una de las patas importantes para el fomento de la parte productiva, ¿no? Hay una parte más de la cadena, ¿no? Hay una parte en este libro de inflación que estoy terminando pero lo he planteado en otros, en este también, que es la crisis del 2008, sí, donde le atribuyo a la falta de financiamiento de la oferta el primer de los problemas. O sea, la oferta habría que hacerla crecer para que sea más competitiva. A su vez, creciendo la oferta van a crecer la ocupación de los factores, entre ellos el trabajo. El factor trabajo. Que es otro de los problemas argentinos que están tratando de evitar. Porque Argentina, en la crisis del 2001, tenía un 21.8% de desocupación de su población económicamente activa. Sí. Hoy estamos en el 7.9% y creciendo. Lo que pasa es que todos estos años de esfuerzo debieran haber traído, y después de pagar 190.000 millones de dólares, una situación por lo menos más desahogada, como está en Perú, como está en Chile, no Brasil. Brasil tiene problemas estructurales muy complicados, pero es nuestro socio obligado. Básicamente lo que quiero decir es que el problema central es la inflación, y para que la inflación baje hay que tener primero confianza de los operadores económicos, no de los trabajadores, que no existe. Bien. Segundo, hay que aumentar la oferta disponible de bienes y servicios por mecanismos monetarios, para lo cual hace falta créditos, que no hay. A la Argentina nos presta la maquinita y nos presta el ANSES. Claro, si nos presta la máquina a mí no me preocupa, porque el grado de monetización de la Argentina es muy bajo. Monetización es una relación que hay entre la base monetaria y el PBI. El PBI, sí. Nosotros, en ese sentido, digamos que estamos bajos, o sea, puede haber más emisión. Estados Unidos, pero la Comunidad Económica Europea también, Rusia también. O sea,
es preferible ese modelo y no a tomar un endeudamiento externo criminal como fue la política de Menem y de Cavallo durante todo este proceso. Ellos tomaban plata para pagar gastos corrientes, una cosa que un chico de primer año de la facultad, fue una gran traición. Es un atropello. Basado en teoría, hasta pretendió monetizar con dólares la economía argentina, o sea, hacerla equivalente al dólar. Pero hoy, por ejemplo, Atete, tenemos, si mal no recuerdo, 90.000 millones de pesos de deuda interna de subsidio de energía. Y el subsidio de energía fue a los aire acondicionados, no fue a la producción. Claro, aquí están los errores del gobierno, O sea, esta mega consumo, digamos. Todo, digamos que los precios políticos, que son los precios que fija el gobierno por algunos bienes, tienen su contrapartida, que son los subsidios. Esos subsidios nos cuestan, y nos cuestan a todos. Claro. Si no son selectivos, vamos a estarle pagando los sectores de la clase media a los sectores de la clase alta, cuando debía ser al revés. En vez de Robin Hood vamos a hacer Good Robin. O sea, no podemos hacerlo de esa manera, es una ridiculez. Entonces, por simplicidad, han apelado que toda la sociedad financie los consumos, por ejemplo, de la capital federal, ¿no es cierto? Lo de Puerto Madero y lo de Recoleta y lo de Villa Tachito, pero está mal. O sea, los errores del gobierno son grandes, pero son errores. Yo creo que, por ejemplo, no comprar los títulos de Argentina en el 2006, en el 2007, cuando estaban al 10%, claro, fue un error. Fue un error gravísimo. Ahora, ¿por qué empecé diciendo el default genera condiciones para un desastre? Pero les dije, no, si ustedes revisan los números, y yo lo hice en este libro, sí, durante Argentina todavía no salió del default del 2001, y quiero decirlo claro, hubo un canje en el 2005 que significó el 67% de la deuda pública externa, y después en el 2010 hubieron otro canje. Pero Argentina en el 2003 creció el 9.2%, en el 2004 creció el 8.5%, en el 2005 el 8.7%, así. O sea, digamos que Argentina tuvo sus mayores tasas de crecimiento del PBI argentino, del PBI interno, en los años en que estaba en default. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Que el default ayuda al crecimiento? No, desde ya. Está bien, pero teníamos los commodities a valores internacionales altos, se decía. Pero no, fíjate, no es solamente eso. Hoy, ¿sabes cuánto es el aporte del agro en las exportaciones? El sector industrial aporta el 69% de las exportaciones. Sí. Entre ellos están las exportaciones de harina de soja, de aceite de soja, de biocombustible. Quiero decir... Agroindustria, entonces. Claro, quiero decir que el PBI argentino no fue impedido de crecer durante el default. Ahora, evidentemente el default no ayuda al crecimiento, lo complica y mucho, sobre todo por las expectativas. Si tuviéramos una clase dirigente que pensara más en las políticas de mediano y largo plazo, veríamos que la conducta hubiera sido distinta. Porque este esquema tradicional de ante la primera dificultad, subir precio, ante la segunda, echar gente, y en la tercera pasarnos a los dólares, evidentemente no lo hacen los sectores obreros, ¿no es cierto? Ni la clase media. Lo hacen los sectores que están concentrados, y, ¿por qué no decirlo? Y creo que esto, hay sectores en este país que ganan permanentemente con las dificultades. El sector financiero, bancario, jamás han ganado tanto como en las crisis, incluso subsidiado por el Estado y por nosotros mismos. Recordemos que al sector financiero le conviene que no pague ese término. Claro, o sea... es la gran conveniencia. Es la gran conveniencia. Atete, yendo, por lo menos lo último de mi parte, yendo ya al llano, al ciudadano común, ante esta incertidumbre financiera que se nos viene presentando a los argentinos ya desde hace un tiempo. ¿Qué es lo que debe hacer el ciudadano común para su día a día, para tratar de lograr una capacidad de ahorro? ¿Dónde invertir? Digo,
Si tuvieses que darle un consejo al ciudadano común, ¿por dónde pasa? Mira, la práctica indicó que quien apostó al dólar en este país ganó. Esto es la práctica. Bien. Pero hay inversiones alternativas al dólar o vinculadas con el dólar, por ejemplo, los inmuebles, que han crecido más que la variación del tipo de cambio. O sea, si vos me preguntas en San Juan o en cualquier lado del país, ¿qué creció más? ¿El tipo de cambio, el dólar, o creció más la inversión en inmuebles? Vas a ver que los inmuebles crecieron y se valorizaron más que eso. O sea, ¿cuál es la sugerencia social? Porque en definitiva estamos hablando de macroeconomía, estamos hablando de conductas sociales, que son conductas económicas. Todas las conductas, ustedes vean en las conductas sociales cuáles no son económicas y van a ver que son muy poquitas, casi todas son económicas, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que implique crecimiento de la demanda agregada le va a hacer bien a este país y a sus habitantes. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Mantener los niveles de consumo, vigilar los precios por ahora, porque es la única alternativa que hay. Porque esto de que la oferta y la demanda determinan los precios es una mentira que armaron los neoclásicos en 1870. Los precios los forman los grandes operadores, el gobierno, los sindicatos. La demanda de la gente. Digamos que la clásica teoría de oferta y la demanda, la microeconomía no sirve para explicar esto. Entonces, creo que la demanda está dividida entre grandes, pequeños compradores, o sea, los demandantes, pero la oferta está absolutamente concentrada en grupos que saben a qué están jugando. O sea, se juntan los 5 supermercados y establecen hasta cuándo van a poner la oferta, cómo. Se juntan los 5 bancos y establecen... Rigen el mercado. O sea, ellos manejan el mercado. Si no hay una organización de consumidores ayudada por el Estado. Yo la otra vez, justamente en un programa en Córdoba, que había una jornada, pretendía la extensión de supermercados que estén con una participación estatal mínima para que no sea una empresa del Estado, productores y consumidores en ese supermercado, para que fije precios, por ejemplo, como hace el Banco Nación con las tasas de interés. Por suerte los juzgados argentinos toman las tasas de interés que fije el Banco Nación, no la del promedio ni nada más. O sea, creo que vienen épocas difíciles, estamos al final de un mandato político con un gobierno desgastado, con un ministro de Economía... Con un nivel de optimismo de la gente que es medio complicado, ¿no? Muy complicado. El mal humor incide en las decisiones económicas. Uno decide invertir o no en función de cómo le fue en el tema acá. Veo que este gobierno está complicando, por ejemplo, la presentación de las declaraciones impositivas. Cada vez es una galimatía más grande. A un tipo que quiere exportar, muchachos, llevémoslo hasta la aduana, pongámoslo ahí y ayudémosle a llenar los formularios, porque acá pareciera que los funcionarios gubernamentales son una especie de príncipe, ¿no es cierto? No, vaya, haga esto, y en definitiva, el que está colaborando que este país sea más grande... El que trae los recursos femeninos. El que los trae, que es el sector privado, no nos engañemos. Entonces, facilitémosle la cosa al sector privado. Hagamos menos complejos el tema de los impuestos. La forma de presentación, ayudemos a exportar. Para exportar es un lío, es una persecución, es toda una historia, igual que en la parte impositiva. Para pagar en este país, el que no tenga un contador al lado está perdido, y eso es un costo. Entonces, saquémosle costos a la gente y digámosle, a mi amigo, usted quiere trabajar, tiene las posibilidades. Seamos japoneses, los japoneses optaron por ese camino, o coreanos. Bien. Lo que quiero decir, por último, es... No, está siendo muy claro, realmente muy claro. La estructura económica del país no está desquiciada, no es el 2001. Bien. Ahora volvernos locos... Eso, cierto tiempo, a ver, eso sería meter un mensaje de tranquilidad, ¿no? Sí. El dólar puede subir o bajar. Eso quiero preguntar, Américo. El volvernos locos, todos salir a comprar dólares, ¿qué le hacemos a la economía de nuestro país? La complicamos. Pero no podemos comprar dólares.
Bueno, por eso, el que tiene la plata para hacerlo lo está haciendo. No puede comprar, no puede. El que tiene la plata para hacerlo lo está haciendo. Acá está, no puede comprar, pero lo compra. Acá está, querido amigo, acá está, usted lo dijo y me metió, yo le dije, este es el efecto Riquelme. ¿Qué es lo que pasó con Riquelme? ¿Qué definió la no controlación de Riquelme? El haber $2. Es decir, el que lo compra el dólar, lo compra, o sea, tenemos un mercado negro de dólares. Impresionante. Y el que lo quiere vender a tanto. Impresionante. Yo me quiero, a Tete, pues los tiempos no matan. Yo me quiero ir, me encanta tu mensaje de optimismo y siempre que he charlado contigo lo has tenido, pero aparte de la base científica. Pero ¿sabes qué? Yo me voy con un dato y que tiene que ver con el sector privado y fundamentalmente empresario. En el mes de julio fueron 6.100 millones de pesos lo que se rebotaron en cheques. Si yo eso lo divido en la cantidad de tiempo de minuto hábil bancario, es 1 millón de pesos por minuto. Sí, debo decir algo acá. Evidentemente hay una caída en las ventas. Los empresarios hacen su previsión en función de las ventas futuras y no las que tuvieron para atrás, porque este país es casi incomparable. Pero los bancos tienen gran parte de este problema, porque los bancos están tomando previsiones adicionales, cierran sus esquemas para evitar una morosidad. Cuando los bancos en este país han sido subvencionados por el sector productivo permanentemente, en definitiva, todo el esquema bancario argentino son unos grandes inútiles, porque no son capaces de lograr tasas de eficiencia adecuadas, si no es con las tasas de interés locas, que no tienen nada que ver. O sea, quiero decir que el sistema bancario está tomando sus previsiones antes de que venga, y después cuando viene va a aplacar la segunda mordaza. Claro, y nos matan. Es igual que algunos empresarios argentinos que fijan sus precios en función del dólar futuro. Claro. Entonces cuando aumentan por subir, yo lo subo antes de que suba, claro. Sí. Pero ojo, cuando después viene el aumento real de los costos, lo vuelven a aumentar. Otra vez. Por eso tenemos inflación de inflación. Pasa de todo, eso pasa en la macro, como está diciendo Américo, y hasta pasa en un comercio chico en la Argentina. Sí. En el comercio del barrio, el que ve que el de enfrente ya aumentó, yo voy a aumentar el doble por lo que se viene. Y así estamos llegando también. No, claro, esto de que mi tía me dijo que el dólar estaba a 15 pesos, por eso. Y yo empiezo a vender como si estuviera el dólar a 15 pesos. Tete, muchas gracias por darnos el lujo de escucharte y de aprender. Muchas gracias. Pero mensaje de optimismo, la verdad que vale, ¿no? Yo por ahí manejo números fríos, pero vale esto de gente que sabe, que tenemos el optimismo, y la verdad que fue un lujo, Tete. Que tengas buen día. Un lujo para mí, y saludo a la audiencia de ustedes, que sé que es muy Muchas grande. Gracias por la atención de venir, porque sabemos que casi no lo dejan venir. Me estaban diciendo casi no lo dejan venir. Tenía un médico que no quería que me mueva de la cama. Gracias por acompañarnos. Gracias por el esfuerzo. Américo Clavel, economista, conversando con nosotros.